Hola a todos, Dios los bendiga. Vamos hoy en nuestro devocional de la carta a los Hebreos al capítulo 5, versículo 11. Y vamos a leer hasta finalizar el capítulo 5 inicialmente. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Algún profesor que tuve en el colegio me enseñó, fue profesor de biología y curiosamente también al inicio de mi bachillerato profesor de educación física. Recuerdo que me enseñó que el músculo que no se usa se atrofia. Y alguna vez escuché también a algún teólogo poner como ejemplo que cuando los niños ya crecen, no hay que estarles diciendo como cuando eran pequeños que nos den la mano y que crucen con nosotros la calle y que miren a ambos lados. Ya luego, más crecidos y sobre todo cuando se hacen adultos, a los hijos se les puede decir: haga un mandado o vaya a hacer una diligencia, y él tiene que entender que debe mirar a ambos lados de la calle aunque no tenga nadie que le dé la mano. Cuando ya se madura, se crece, se deja de ser niño, no se olvidan los rudimentos, se profundiza en ellos, no se echan a un lado. Y más bien lo que quiere decir aquí el autor es que, debiéndoles decir que Cristo es el Salvador para que ellos no dejaran o abandonaran a Cristo, está mostrándose entonces que ellos se han hecho tardos para oír, o sea que no quieren recordar los fundamentos y que tienen necesidad otra vez de la leche por su inmadurez o su niñez espiritual, que necesitan de nuevo escuchar qué es lo fundamental de la palabra de Dios, pero necesitan hacerlo por su actitud. Hay que recordar que entonces la inmadurez espiritual no es como la inmadurez física, que es entonces de acuerdo a la decisión de la persona, si quiere recordar, si quiere aplicar y si quiere usar. Y en este caso ellos habían estado al parecer olvidando, no queriendo oír o habiéndose hecho tardos para oír, no habían practicado las palabras de justicia, es decir, no habían puesto en práctica la palabra de Dios, especialmente a través de Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor, en su vida práctica, a través del arrepentimiento y la confianza en Cristo. Y por eso estando necesitados ya, supuestamente por el tiempo, de alimento sólido, habían terminado siendo necesitados más bien de nuevo de los fundamentos, porque no se habían ejercitado por el discernimiento del bien y el mal los sentidos, es decir, no habían puesto en la práctica en su vida la palabra de Dios para determinar lo bueno y lo malo de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Y es obvio que cuando alguien así hace, pues lógicamente queda presa o es víctima de lo que se le enseñe o de cualquier viento de enseñanza o de doctrina que venga sobre su vida, y especialmente una religión, una filosofía de moda o imperante en la época lo puede absorber o lo puede devolver a lo que antes pensaba antes de conocer a Cristo y el Evangelio. Y estos habían sido judíos, o sea que seguramente podrían retroceder al judaísmo. Por tanto, dice el versículo 6, ¿por tanto qué? Por tanto, de acuerdo a lo que les he dicho. Y aquí viene una exhortación fuerte en el capítulo 6, hoy solo abarcamos los primeros versículos para mañana profundizar en la parte más polémica del resto del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y cuando dice dejando no significa abandonemos los fundamentos, porque eso sería como abandonar las bases de una construcción y querer seguir construyendo en el aire sin bases. Eso no tiene lógica. Como en los ejemplos que les di al principio, sería como querer salir a hacer una diligencia en la calle sin querer mirar al lado y lado de la misma. Eso no tendría lógica. Sería como querer crecer
sin los nutrientes que tenía la leche, pero ahora en alimento más sólido porque necesitamos otro tipo de alimento más completo, pero olvidando que las proteínas y los nutrientes que estaban en la leche ahora los encontramos en los otros alimentos, los nutrientes básicos. No se trata de abandonar lo fundamental de la palabra de Dios, se trata de avanzar sin olvidar y seguir creciendo en la misma dirección, a la perfección, es decir, a ser completos o maduros, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, es decir, no necesitando recordar en ello, sino profundizando en ello en aplicaciones más prácticas para nuestra vida cotidiana, para no abandonarlo, y no volviéndolo a echar como si usted nunca se hubiera convertido, aunque en algunos casos, personas que dicen haber sido convertidas, hay que volverlo a hacer, volverles a predicar para que al fin sí se conviertan. ¿Cuáles son las verdades fundamentales? Una vez más, el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Primero, el arrepentimiento básico en la doctrina cristiana. Segundo, la fe en Dios. Las dos cosas fundamentales, arrepentirse de nuestros pecados, porque somos pecadores en general y somos pecadores en particular, con un sentimiento de pesar y con un cambio de mente, una forma de vernos a nosotros mismos, al mundo, a las cosas y a Dios mismo diferente, es decir, dando una vuelta, un giro de 180 grados, de dejar de estar centrados en nosotros mismos y ahora por la fe en Dios, centrarnos en Dios a través de Jesucristo. Fe en Dios, fe en la obra del Hijo de Dios. De la doctrina de bautismos, el testimonio, y ahí está en plural en el original, y algunos aluden lógicamente que había diferentes tipos de bautismo, los que imponían los apóstoles, el bautismo del Espíritu Santo, una experiencia particular en lenguas y todo lo demás, pero ya propiamente el bautismo del Espíritu Santo, la experiencia general y que prevalece hasta el día de hoy, que es la obra del Espíritu Santo regeneradora en nuestro corazón para hacernos parte del cuerpo de Cristo y para darnos identidad con Cristo, y especialmente el bautismo de identificación pública con Cristo, cuando nos bautizamos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, como lo enseñó Cristo en Mateo 28 y como lo enseña Hechos de los Apóstoles, identificándonos con Cristo en el nombre de Jesucristo, es decir, bautizándonos porque creemos que Dios Padre determinó un plan para salvarnos, Dios Hijo logró a través de su vida encarnado aquí en la tierra, muriendo por nosotros, y Dios Espíritu Santo vino a regenerarnos y nos da testimonio, y entonces ahora nos identificamos con aquel que nos salvó, con Cristo, en su vida, muerte y resurrección. Bautismos, la doctrina de la imposición de manos, y algunos dicen que aquí la doctrina de imposición de manos de las sanidades podría ser, pero más seguramente, que es lo que pasa en todas las cartas cuando se fue avanzando en el tiempo después del Evangelio y después de que los apóstoles ya habían estado no solamente con Cristo, sino que se habían dispersado, es la de imponer las manos delegando autoridad, como por donde se impone el ministerio, las manos para el ministerio pastoral en las iglesias, pero podría ser ambas cosas. Entonces sería la delegación de autoridad ministerial dentro de una congregación, primordialmente, o la búsqueda de la acción de Dios sobre la vida de las personas, orando por ellos en el nombre del Señor Jesús, con la autoridad del Señor. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y fíjese que ya llegamos hasta la parte final, de la vida de la humanidad. Cuando Cristo resucitó, fue al cielo, pero Él volverá y todos resucitaremos, unos para condenación, otros para salvación, y seremos juzgados. Los que estamos en Cristo seremos hallados inocentes, no por porque con nuestras buenas obras cubramos las malas, sino porque Cristo es quien nos pagó nuestra deuda, quien cubrió, nos redimió, y el juicio nuestro lo llevó Él con su muerte en la cruz, y por eso no fuimos juzgados eternamente en el infierno, mientras quienes no estén en Cristo, pues se les será exhibido, se les será demostrado que con sus obras demuestran que estuvieron lejos de Dios, lejos de su palabra, así fueran muy morales o muy buenos personas en esta tierra, son dignos de condenación. Estas son cosas básicas del Evangelio. Pero dice, tenemos que volverlas a echar y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El por qué lo dejamos para mañana en el resto del capítulo. Y esto haremos, de acuerdo al versículo 3 del capítulo 6 de Hebreos, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. O sea, si Dios permite que volvamos a retomar todo esto, pues lo volvemos a retomar. En las congregaciones cristianas esto se repite y se enseña,
de tal forma de que los que están recién llegando conozcan cuáles son las doctrinas básicas del Evangelio, arrepentimiento, fe y todo lo demás que acabamos de mencionar, basado en la obra de Cristo, pero al mismo tiempo, y mostrando quién es Dios y quiénes somos nosotros y cómo Él nos salva, pero al mismo tiempo profundizamos cada vez más en estos fundamentos de tal forma que la persona avance en su vida práctica conforme a esta fe cristiana y cada vez él tenga más sólidas esas bases ya personalmente en su relación con Dios, de tal forma de que en las iglesias cristianas a los recién llegados les enseñemos lo básico, pero a los que ya tienen tiempo les profundicemos en lo básico, que es el resto de la palabra de Dios. Seguimos profundizando en la obra de Cristo, en quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo Él nos salva y cómo eso se aplica a nuestra vida práctica. Pero definitivamente, si eso no lo llevamos a nuestra vida práctica, si no tenemos una relación con Dios, si nos olvidamos del Señor, entonces necesitamos que nos vuelvan a predicar, tal vez algunos sea porque no se han convertido realmente, y otros porque han quedado tan inmaduros siendo creyentes que necesitan volver a ser enseñados como si nunca se les hubiera predicado. Esto haremos si en verdad Dios lo permite. Si Dios no lo permite, ahí entra la providencia divina, la soberanía de Dios. Podrían personas que habían escuchado el Evangelio no haber sido verdaderamente convertidas y quedar en condenación eterna cuando mueran. Y si Dios lo permite que lo volvamos a enseñar, se les volverá a reiterar, pero tienen que arrepentirse y creer. Y los creyentes, si Dios permite que les enseñemos, pues podrán avanzar un poco más, pero necesitamos seguirlo haciendo. Y necesitamos reconocer que tienen que seguirlo haciendo sobre nosotros, seguirnos enseñando la palabra de Dios, si Dios lo permite. Entonces hoy la enseñanza central es, tenemos mucho que oír, pero también mucho que practicar para poder crecer y dejar de ser niños espirituales y ya somos creyentes. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te pedimos nos ayudes a poner en práctica todo lo que aprendemos de tu palabra para no ser confundidos y tentados a retroceder, aunque cuando fuéramos hijos verdaderamente tuyos y verdaderamente convertidos, al estar inmaduros entraríamos en muchos conflictos y tal vez hasta dando testimonio incorrecto de lo que es tu verdad en la doctrina o en la práctica. Y si alguno, Santo Señor, realmente no se ha convertido a ti por medio de la fe en Cristo y todo esto lo ha tomado a menos porque realmente no ha tenido un encuentro contigo y no ha sido transformado en su corazón, obra en él o obra en ella para que tú seas exaltado y tu nombre sea enaltecido y nunca vituperado. Esto haremos, Señor, si tú en verdad lo permites, que seas tú obrando en nuestras vidas para la gloria de tu nombre, nuestro bien y la bendición de los que nos rodean, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.